Después del trabajo de hoy, al llegar a casa, encontré junto a la puerta un par extra de zapatos de cuero de hombre, negros, brillantes y de un estilo muy anticuado. Me quedé de pie en la entrada durante 3 segundos. Saqué el teléfono y les hice una foto. Luego abrí la puerta. En la sala, mis 2 hijos estaban sentados en el sofá viendo dibujos animados. Peppa Pig saltaba en charcos de barro, riendo, ja, ja, ja. En el sofá había un hombre desconocido. Parecía tener poco más de 30 años. Llevaba una chaqueta oscura y el cabello peinado de forma impecable. Pero, al mirar con más atención, los puños de la chaqueta estaban un poco gastados y el cuello ligeramente deformado, como si la hubiera usado durante mucho tiempo, aunque la hubiese planchado con mucho cuidado. Estaba sentado junto a mi hijo con tanta naturalidad que parecía estar en su propia casa. Mi esposa, Cecilie, salió de la cocina con un delantal puesto y las manos todavía mojadas. Se acercó a mí, se agachó y sacó mis pantuflas del zapatero. Luego las colocó ordenadamente en su sitio. Ven, ya volviste. Debes de estar cansado del trabajo. Después se enderezó y siguió mi mirada hacia el hombre sentado en el sofá. Ah, él es Jonathan. Hizo una pausa. Es un amigo con el que crecí antes de cumplir 14 años. Antes era mi vecino de la infancia. Jonathan se puso de pie. Era media cabeza más bajo que yo. Extendió la mano, con una expresión en el rostro que no terminé de comprender. Se parecía un poco a la de un hombre que se ahoga y se aferra al último pedazo de madera flotante. Le estreché la mano. Su mano estaba muy fría. Tenía los nudillos marcados y la palma áspera, llena de callos. Antes de que pudiera hablar, dije yo primero: ah, ¿viniste tan de repente porque pasó algo? Antes incluso de que soltara su mano, Jonathan habló. Benjamín, no vine de repente. Me miró a los ojos. Con una voz muy firme, me puse en contacto con Cecilie hace unos días. Solo vine hoy, todos estos años. Nunca he olvidado a Cecilie. La he estado buscando. La amo. Espero que ustedes 2 se divorcien, para que puedas entregármela. Capítulo 1. La sala quedó en silencio por un momento. Peppa Pig seguía riendo. Me giré para mirar a mi esposa. Cece, ¿qué está pasando? Cecilie se quedó paralizada en el lugar, todavía sujetando la tira de su delantal. Abrió la boca, y su mirada fue y vino 2 veces entre Jonathan y yo. Luego caminó hasta ponerse a mi lado, y su tono se calmó. Jonathan, deja de decir tonterías. ¿Qué divorcio? ¿Te volviste loco? Luego se volvió hacia mí. Ven, yo no sabía que había venido aquí para decir esto, y tampoco lo invité. Encontró este lugar por su cuenta. Cuando abrí la puerta, solo pensé que era un viejo amigo de la infancia que venía a verme. Ni siquiera lleva 20 minutos dentro. La puerta de seguridad tiene registro de entrada. Ven, puedes revisarlo. La miré a los ojos. Ella no esquivó mi mirada. Asentí, pero, para ser sincero, en ese instante, mi corazón se aceleró unos cuantos latidos. No era que no confiara en ella. Era solo que las palabras "espero que ustedes 2 se divorcien" eran como una aguja. No dolía cuando se clavaba, pero sabías que estaba ahí. Jonathan sonrió de pronto. Esa sonrisa me hizo sentir incómodo, como si ya tuviera preparado su guión. Cecilie, no hables como si yo fuera un extraño. Crecimos juntos cuando tenías 14 años. Cecilie lo interrumpió. Jonathan, espera un momento. Sacó el teléfono, tocó la pantalla varias veces y me lo entregó. En la pantalla estaba el registro de la aplicación de la cerradura de nuestra casa. Puerta abierta, 18:03. En otras palabras, 20 minutos atrás. Ella me dijo en voz baja: ven, míralo tú mismo. No tomé el teléfono, solo eché un vistazo a la hora. Luego empujé el teléfono de vuelta. Ya lo vi, está bien. Al ver esto, la sonrisa en el rostro de Jonathan cambió ligeramente. Se aclaró la garganta. Benjamín, probablemente no sabes qué tipo de relación teníamos Cecilie y yo antes. Nuestras familias eran vecinas. Estuvimos juntos desde el jardín de infancia hasta la secundaria. Cuando de niña los chicos la molestaban, yo era quien daba la cara por ella. Cuando aprendió a montar en bicicleta por primera vez, yo era quien sujetaba la bici desde atrás. Cecilie habló. Jonathan, recuerdo todo eso, pero todo eso fue cuando éramos niños. Me mudé cuando tenía 14 años. No hemos estado en contacto durante casi 13 años. Jonathan negó con la cabeza. No fue que perdiéramos el contacto, fue que, después de que te mudaste, cambiaste de número. Te busqué durante muchos años. Pregunté a todos los antiguos vecinos, y solo te encontré hace unos días. Su voz bajó de pronto, como si estuviera hablando consigo mismo. Te busqué durante 13 años enteros. ¿Sabes lo que significan 13 años?
Cuando me gradué de la secundaria a los 16, mi familia se vino abajo. Hizo una pausa, y sus ojos de repente se enrojecieron. Mi padre encontró a otra mujer. Mi madre se volvió a casar y se fue a otra provincia. Ninguno de los dos lados me quiso, así que viví con mi abuela. Mi abuela no gozaba de buena salud. Dejé la preparatoria antes de terminar y empecé a trabajar. Cargué ladrillos en obras de construcción. Lavé platos en restaurantes. Repartí paquetes y trabajé como repartidor de comida. Un invierno, tuve una fiebre alta de 40 grados. Estuve acostado solo en mi habitación alquilada, sin nadie a mi lado que siquiera me sirviera un vaso de agua. En ese momento pensé, ojalá Cecilia estuviera aquí. Ella sin duda cuidaría de mí. Solo ese pensamiento me sostuvo durante otro año. Capítulo 2. La sala quedó en silencio. La expresión de Cecilia cambió un poco. No era emoción, sino algo más complejo, mezclado con un poco de compasión. Pero esa compasión era como la que siento cuando veo un gato callejero al borde de la carretera. No era amor. Jonathan continuó hablando. Mi abuela falleció el año pasado. Ya no me queda ni un solo familiar en este mundo. Pensé que era hora de buscarte. Fui preguntando uno por uno a los antiguos vecinos. Les pregunté a decenas de personas y, al final, conseguí el nuevo número de Cecilia gracias a su prima. Cecilia frunció el ceño. ¿Cómo me encontraste? Jonathan sonrió. Y en aquella sonrisa había una amargura difícil de describir. Gasté 2.000 yuanes para que alguien me ayudara a investigarte. Usé tu número de teléfono para averiguar tu ubicación aproximada. Después tomé un tren hasta esta ciudad y busqué ese punto de referencia que aparecía en tus publicaciones de WeChat. Pasé 3 días rondando cerca de ese lugar hasta que por fin encontré el residencial donde viven. Luego esperé 2 tardes enteras en la entrada del complejo hasta verte salir a comprar verduras. Te vi llevando de la mano a los niños, sonriendo de una forma muy bonita, más bonita incluso que cuando eras pequeña. En ese momento no me acerqué porque tenía miedo de asustarte. Volví al hotel y pensé toda la noche antes de agregarte a WeChat. Después de escucharlo, Cecilia guardó silencio durante 2 segundos. Luego dijo, Jonathan, siento mucha pena por todo lo que has contado, pero que sienta pena por ti no significa que vaya a irme contigo. Jonathan negó con la cabeza. No quiero tu compasión. Quiero que recuerdes lo que dijiste. Cuando tenías 14 años dijiste que, cuando crecieras, te casarías conmigo. En el instante en que dijo eso, el rostro de Cecilia se puso pálido de golpe. Inconscientemente, me miró de reojo. Yo no mostré ninguna expresión, pero dentro del bolsillo, mis dedos se cerraron con fuerza. Me repetí a mí mismo, cálmate. Escucha primero lo que ella tiene que decir. Cecilia respiró hondo. Jonathan, eso lo dije cuando tenía 14 años. ¿De verdad tomas en serio palabras dichas por una niña jugando a las casitas? Jonathan dio un paso hacia adelante. Para mí era verdad. En estos 13 años no he tenido novia ni me ha gustado nadie. Cuando trabajaba, mucha gente intentó presentarme chicas, pero siempre las rechacé, porque en mi corazón solo existes tú. Eres la razón por la que seguí viviendo. Luego volvió a mirarme. Benjamín, sé que ahora tienes una buena vida, pero nosotros nos conocimos antes que ustedes y nuestros sentimientos son más profundos. Espero que puedas ayudarnos a estar juntos. Antes de que yo pudiera hablar, Cecilia volvió a tomar la palabra. Jonathan, deja de decir tonterías delante de mi esposo. Nunca tuve ningún tipo de relación amorosa contigo. Un amigo de la infancia es solo eso, un amigo de la infancia. Hoy te dejé entrar únicamente por consideración a que antes éramos vecinos. Pero si vuelves a decir cosas así, ahora mismo te pediré que te vayas. Jonathan la miró y negó lentamente con la cabeza. Cecilia, has cambiado mucho. Antes no eras así. Cecilia se colocó a mi lado y habló con mucha calma. Sí, he cambiado. Crecí. Me casé y ahora soy madre de 2 hijos. Me convertí en una adulta. Parece que tú todavía no has madurado. Jonathan. Jonathan sacó el teléfono del bolsillo. Deslizó la pantalla varias veces y nos mostró el contenido. Cecilia, mira esto. Estos son los mensajes que me enviaste hace unos días. Eché un vistazo a la pantalla. Era una conversación de WeChat. El contacto estaba guardado como querida Cecilia, y la foto de perfil sí era la de ella, pero apenas había unos pocos mensajes, todos muy corteses. Hola, ¿eres Jonathan? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ahora vivo en el este de la ciudad. No me resulta conveniente quedar. Hablamos cuando tengamos tiempo. Te deseo lo mejor. Nada más. Jonathan deslizó la pantalla, como si quisiera mostrar algo más, pero después de eso ya no había nada. Cecilia lo miró y sonrió. ¿Solo eso?
¿Qué problema hay con esos mensajes? Dijiste que eras mi vecino de la infancia, así que te respondí por educación. ¿Y eso qué demuestra? La expresión de Jonathan finalmente cambió. Claramente había pensado que esos mensajes probarían algo, pero no probaban absolutamente nada. Capítulo 3. Fue entonces cuando hablé. Jonathan, ¿puedo verlo? Me entregó el teléfono. Revisé el historial de mensajes. De hecho, solo estaban esos pocos mensajes. Además, Cecilia tardaba mucho en responder. Era evidente que no quería seguir conversando. Después del último te deseo lo mejor. Ella ya no volvió a responderle. Le devolví el teléfono. ¿Y entonces? ¿Solo por estos mensajes quieres que me divorcie de mi esposa? Jonathan dejó de sonreír. Benjamín, tú no lo entiendes. Cecilia era diferente a las demás cuando era niña. Era muy madura y muy amable. Desde entonces ya había decidido que, cuando creciera, me casaría con ella. La busqué durante casi 13 años. Me costó muchísimo encontrarla. No puedo rendirme. Cecilia suspiró. Jonathan, escúchame. En aquella época éramos niños. Todo eso que dices eran pensamientos tuyos. Yo nunca te prometí nada. Además, ahora estoy casada. Tengo esposo. Tengo hijos y soy muy feliz. ¿De verdad crees que es apropiado venir a decirme estas cosas? Jonathan bajó la cabeza y guardó silencio unos segundos. Luego levantó la vista. Tenía los ojos rojos y las lágrimas comenzaron a caer de verdad. Cecilia, sé que quizá pienses que estoy actuando impulsivamente, pero hablo en serio. No me importa que tengas hijos. Trataré a tus hijos como si fueran míos. He ahorrado algo de dinero todos estos años, suficiente para mantener una familia. Si tú quieres, podemos empezar de nuevo. Cecilia soltó una risa de incredulidad provocada por el enojo. Sí, literalmente se rió de lo absurdo de la situación. Giró la cabeza hacia mí, con una expresión entre divertida y desconcertada. Ven, ¿escuchaste eso? Quiere que me vaya con él y empiece de cero llevando a mis 2 hijos. Yo también sonreí. Jonathan, hace un momento dijiste que habías ahorrado algo de dinero. ¿Puedo preguntar cuánto? Jonathan dudó un instante. Más de 500,000 yuanes. Asentí. Nada mal. Ahorrando y viviendo con austeridad. Alcanza para mantener una pequeña familia, pero para criar a 2 hijos, no es suficiente. Además, mis hijos no se irán con otra persona. Ellos tienen a su propio padre. Jonathan apretó los dientes. Benjamín, no uses el dinero para menospreciar a la gente. Los sentimientos no se miden con dinero. Me encogí de hombros. Yo no estoy usando el dinero para menospreciarte. Fuiste tú quien empezó hablando de dinero. Cecilia, que estaba al lado, no pudo contenerse y soltó una carcajada. El rostro de Jonathan se oscureció. Respiró hondo, como si hubiera tomado alguna decisión importante. Cecilia, ¿recuerdas el día en que te mudaste? Cecilia pensó un momento. Sí, lo recuerdo. ¿Y qué pasa? Ese día me dijiste algo. Seguro que ya lo olvidaste. Dijiste, Jonathan, me voy. En el futuro tienes que venir a buscarme. Sí, cuando crezca, me casaré contigo. Cecilia se quedó atónita un instante. ¿Yo dije eso? Sí, lo dijiste. Por eso vine. Capítulo 4. La sala quedó en silencio por un momento. Cecilia bajó la cabeza y pensó durante más de 10 segundos antes de volver a levantarla. Jonathan, incluso si realmente dije eso, también habría sido solo una frase ingenua dicha por una niña. ¿Nunca te has mudado? Cuando alguien se muda, los vecinos siempre dicen cosas como ven a visitarnos o mantengámonos en contacto. ¿Cuántos lo dicen de verdad? Jonathan negó con la cabeza. No creo que fueran palabras por cortesía. Ese día estabas llorando. Dijiste que no querías irte. Cecilia sintió. Sí, no quería irme. No quería dejar aquel patio, ni aquel árbol de azufaifas, ni a la abuela San de al lado. Y tampoco quería separarme de ti. Los ojos de Jonathan se iluminaron. Pero Cecilia continuó. Pero esos sentimientos no significaban lo mismo. Es igual que cuando uno no quiere desprenderse de sus juguetes de infancia, de aquella vieja calle o de una mochila usada, no porque los ame, sino porque forman parte de una etapa vivida. Jonathan, tú eras mi amigo de la infancia, formabas parte de aquellos recuerdos, pero nunca fuiste mi amante, nunca lo fuiste. La expresión de Jonathan fue como si algo lo hubiera golpeado de lleno. Retrocedió un paso y volvió a sentarse en el sofá. Permaneció callado durante mucho tiempo. Los 2 niños seguían viendo dibujos animados. La familia Pick se había ido de vacaciones. Miré a mi esposa. Su expresión parecía tranquila, pero yo sabía que en realidad ya estaba perdiendo la paciencia.
Después de 5 años de matrimonio, podía leer perfectamente sus microexpresiones, la forma en que apretaba los labios, el ángulo con el que levantaba las cejas, todo decía la misma frase. ¿Por qué este tipo todavía no se va? En ese momento, Jonathan volvió a hablar. Cecille, ¿piensas que soy ridículo? Cecille no respondió. Su expresión seguía siendo amable, pero guardó silencio. Antes de venir, pensé muchas veces que tal vez ya estuvieras casada, pero no imaginé que te volverías tan. No terminó la frase. Cecille la completó por él. ¿Tan racional? Jonathan no lo negó. Cecille suspiró. Jonathan, no es que me haya vuelto racional. Siempre lo fui, solo que de pequeña no lo demostraba. Nos mudamos cuando yo tenía 14 años y desde entonces no volvimos a tener contacto. Eso es algo completamente normal. Muchos amigos de la infancia se separan simplemente porque una familia se muda. Tú te aferras a todo esto porque crees que era amor, pero no lo era, solo es una obsesión tuya. Jonathan levantó la mirada hacia ella. ¿Y cómo sabes que no era amor? Antes de que Cecille pudiera responder, hablé yo. Jonathan, quiero preguntarte algo. Él me miró. Dices que buscaste a Cecille durante casi 13 años. ¿Cómo la buscaste? Se quedó un momento atónito, preguntando a los antiguos vecinos. Uno por uno, le pregunté a muchísima gente y, al final, conseguí el nuevo número de Cecille gracias a una de sus primas. Asentí. Entonces, ¿sabes qué ocurrió en los 8 años después de que Cecille se mudó? Jonathan negó con la cabeza. Siguió estudiando secundaria y preparatoria. Luego entró a la universidad. Durante la universidad obtuvo becas durante 2 años. Después de graduarse consiguió trabajo y allí fue donde me conoció. Salimos durante 2 años. Incluso rompimos una vez y luego volvimos. Antes de casarnos tuvimos 3 conversaciones muy profundas sobre dinero, crianza de hijos y límites en una relación. Nada de eso lo sabes. Lo único que conoces es a la Cecille de 14 años. Solo conoces aquel patio, aquel árbol de azufaifas y aquella niña que lloraba cuando se caía. Pero no sabes cómo es la Cecille de sus 20 y tantos años. No sabes qué le gusta comer ni qué detesta. No sabes a qué es alérgica, ni qué sueños la despiertan en mitad de la noche. No sabes cómo logró superar la depresión posparto. No sabes cuántas oportunidades de ascenso dejó pasar para cuidar de nuestros 2 hijos. Hay demasiadas cosas que no sabes. La persona que amas no es Cecille. Es una sombra de tus recuerdos. Cuando terminé de decir todo eso, Jonathan quedó en silencio. Cecille tampoco dijo nada, pero en silencio me tomó la mano. Tenía la palma un poco húmeda. Sabía que era sudor provocado por los nervios. La verdad es que yo también estaba nervioso. Mis palmas también estaban sudando, solo que no dejé que ella lo notara. Capítulo 5. Jonathan guardó silencio durante unos 30 segundos. Luego volvió a sonreír. Pero esta vez su sonrisa era diferente. Las anteriores habían sido sonrisas forzadas, preparadas, con intención. Esta vez parecía más bien una sonrisa amarga. Tienes razón, Benjamín. No conozco esas cosas, pero podría conocerlas. Puedo aprender. Puedo enfrentar todo eso junto a ella. Puedo cuidar de los niños con ella. No creo que eso sea un problema. Cecille soltó mi mano. Luego dio un paso al frente y se colocó frente a Jonathan. Jonathan, ¿de verdad crees que porque tú quieras, no te importe o puedas hacerlo, yo debería sentirme profundamente agradecida? Jonathan se quedó desconcertado. Hace un momento dijiste, no me importa que tengas hijos. ¿Y quién te dio el derecho de que no te importe? Son mis hijos. ¿Qué necesidad tengo de que a ti te importe o no? También dijiste, trataré a tus hijos como si fueran míos. Mis hijos no necesitan que los trates como si fueran tuyos. Ya tienen a su propio padre. Todo lo que dices parece muy romántico y entregado, pero en realidad cada palabra transmite una sola cosa. ¿Qué crees que me estás haciendo un favor? Jonathan abrió la boca y volvió a cerrarla. No quise decir eso. Sí, exactamente eso quisiste decir. El tono de Cecille seguía siendo calmado, pero hablaba mucho más rápido. Dices que no te importa porque consideras que tener hijos es un defecto, y tú estás dispuesto a pasar por alto ese defecto. Dices que los tratarías como tuyos porque piensas que necesitas ayudarme a cargar con esa responsabilidad. Pero, ¿alguna vez pensaste que, para mí, mis hijos no son un defecto? Ellos son todo para mí. No necesito que nadie tenga la bondad de aceptarlos. El rostro de Jonathan finalmente cambió por completo. No volvió a hablar. Cecille continuó. Jonathan, hoy viniste a mi casa y dijiste todas estas cosas. ¿Pensaste alguna vez en la posición en la que me dejas delante de mi esposo? ¿Qué clase de mujer me estás haciendo parecer?
¿Una mujer capaz de abandonar a su marido y a sus hijos por un amigo de la infancia? Jonathan negó apresuradamente. No, no era eso lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir? Sabías perfectamente que estoy casada y que tengo hijos. Y aún así viniste a mi casa para decir delante de mi marido, espero que se divorcien. ¿De verdad crees que eso es respetarme? No me respetas en absoluto. A quien respetas es a la Cecilia que existe dentro de tu cabeza, a aquella niña obediente y dulce de 14 años. Pero esa niña ya no existe. Creció y se convirtió en una mujer adulta que se enfada, que no siempre obedece y que tiene sus propias decisiones. Tú no conoces a esa mujer. La sala volvió a quedar en silencio. Mi hijo mayor caminó hacia mí y abrazó mi pierna. El menor seguía sentado en el sofá mirando a los adultos, con los ojos muy abiertos. Cecilia bajó la vista hacia el mayor y se agachó para acariciarle la cabeza. Cariño, no pasa nada. Mamá solo está hablando con el invitado. Mi hijo mayor miró a Jonathan y luego me miró a mí. Después abrazó mi pierna todavía con más fuerza. Con apenas 5 años, ya podía sentir que algo iba mal. La expresión de Jonathan cambió otra vez. Ya no quedaba rastro de aquella sonrisa amarga. Ahora se veía sombrío. Cecilia, dices que no te respeto. Bien, entonces hablaré claro. Cuando te encontré, también encontré algunas otras cosas. Tu esposo Benjamín trabajaba hace 10 años en una empresa estatal. En aquel entonces tenía una jefa de apellido Gu, una mujer. Esa señora Gu terminó en prisión más tarde por problemas económicos. En aquella época, Benjamín tenía una relación muy cercana con esa vieja mujer de apellido Gu. Gracias a eso tuvo la oportunidad de convertirse en subdirector a los 30 años y ahora, a los 33, ya ocupa un puesto de director. La expresión de Cecilia cambió de inmediato. No era pánico, era furia. Capítulo 6. Ella me miró. Yo negué con la cabeza. Y ella entendió. Me giré hacia Jonathan. Continúa. Jonathan hizo una pausa, como si estuviera organizando sus palabras. Conozco a un antiguo vecino que conocía a tu suegro. Cuando tu suegro se mudó en aquel entonces, no fue por un traslado laboral. Fue porque tenía deudas y huyó hasta aquí para esconderse. Eso no lo sabías, ¿verdad? Miré a Jonathan durante 2 segundos. Luego sonreí, pero, siendo sincero, en aquel instante sentí un pequeño sobresalto en el pecho. No porque creyera lo que decía, sino porque recordé algo. Antes de casarnos, mi suegro había bebido conmigo una vez. Después de emborracharse, dijo algo como, si en aquel entonces no me hubiera escondido a tiempo. Y luego no continuó. En ese momento no le di importancia, pero ahora aquella frase volvió a mi mente. Me dije a mí mismo, aunque fuera cierto, ¿y qué? Aún así, el pensamiento zumbó en mi cabeza como una mosca durante un instante, y lo aplasté. Jonathan, ¿viniste a declararte o a chantajear? Jonathan negó con la cabeza. Ninguna de las dos cosas. Vine para que supieras, que no vine aquí sin prepararme. Asentí. Entiendo. Saqué el teléfono y marqué unos números. No llamé a nadie, solo encendí la pantalla y se la mostré. ¿Quieres seguir hablando? Así aprovecho y también lo grabo. Jonathan observó la pantalla durante 2 segundos. Haz la llamada si quieres. ¿Acaso no estoy diciendo la verdad? Guardé el teléfono. Que sea verdad o no, no es lo importante. Lo importante es que, en el momento en que dijiste esas palabras, ya dejaste de ser el Jonathan que Cecilia conocía de niña. Ahora eres otra persona. La expresión de Jonathan se volvió todavía más desagradable. No esperaba que yo respondiera así. En ese momento Cecilia habló, con una voz helada. Jonathan, mi esposo tiene más límites y principios de los que imaginas. Esa antigua jefa suya sí se interesó en él en algún momento, pero él siempre fue extremadamente disciplinado. Cuando esa mujer terminó en prisión, nosotros todavía ni siquiera estábamos casados y él aún no había sido ascendido. No tengo por qué explicarte más detalles. Y en cuanto a mi padre, se mudó por un traslado laboral. ¿Deudas? ¿De quién exactamente? Explícalo claramente. Jonathan abrió la boca, pero no pudo responder. Lo único que escuchaste fue un chisme contado por un antiguo vecino. Ni siquiera lo investigaste y ya querías usarlo como carta de amenaza. ¿De verdad pensaste que podrías intimidar a mi esposo con eso y que entonces yo me iría contigo? Jonathan apretó los puños. Todo lo que dije es verdad. Y aunque lo fuera, ¿qué tiene que ver contigo? Cecilia lo interrumpió. Aunque mi padre hubiera tenido deudas en aquel entonces. ¿Y qué? Eso sería asunto de nuestra familia. ¿Qué intentas demostrar usando eso? ¿Qué tienes algo con lo que puedes amenazarme? ¿O qué incluso quieres meterte en los asuntos de mi familia? Jonathan se quedó sin palabras.
Parecía un árbol arrancado de raíz, tambaleándose, a punto de caer. Saqué las llaves del bolsillo y las dejé sobre el zapatero. Jonathan, hoy viniste aquí. ¿Qué era exactamente lo que querías conseguir? Él guardó silencio un momento. Quiero que Cecilia vuelva a mi lado. Ella nunca estuvo a tu lado. Lo miré directamente a los ojos. Pasaron 13 años sin contacto entre ustedes. Toda una juventud quedó en medio. Ni siquiera sabes qué bebida le gusta. Hablas de volver. ¿Volver a dónde? ¿Volver a cuando tenían 14 años? Entonces, ¿también quieres volver a tener la estatura y el peso que tenías a los 14? Capítulo 7. Cecilia no pudo contenerse y volvió a reír. El rostro de Jonathan estaba completamente lívido. Benjamín, no necesitas burlarte de mí. Si puedo estar aquí hoy, es porque tengo más sinceridad que tú. ¿Y dónde está mi sinceridad? Puedo esperarla, el tiempo que sea necesario. Mientras ella quiera, puedo esperar. Cuando dijo eso, la expresión de Cecilia cambió. No era emoción, era fastidio. Ella dijo, Jonathan, ¿de verdad crees que eso es romántico? Jonathan se quedó desconcertado. ¿Piensas que la palabra esperar tiene mucho peso? Pero, ¿alguna vez me preguntaste si yo quería que me esperaras? Que esperes o no, es asunto tuyo. Si decides no esperar y te das media vuelta para irte, yo no pierdo absolutamente nada. Si decides esperar y quedarte quieto en el mismo lugar, mi vida seguirá igual, aunque esperes 10 o 20 años. Eso no tendrá ningún impacto en mí. El único resultado será que tú habrás desperdiciado 10 o 20 años de tu vida. Crees que estás sacrificándote por mí, pero en realidad lo haces por ti mismo, porque lo que satisfaces es tu propio deseo de esperar, no el mío. Yo nunca te pedí que me esperaras. Nunca. Los labios de Jonathan temblaban. Sus manos también. Parecía como si se estuviera derrumbando pieza por pieza. Lo miré y, por un instante, sentí un poco de compasión, pero solo duró un segundo, porque ese hombre acababa de intentar destruir mi familia. Mi hijo mayor seguía abrazado a mi pierna. Me incliné y lo cargué en brazos. Apoyó la cabeza sobre mi hombro y preguntó en voz baja, «Papá, ¿quién es ese hombre?» «Un señor. ¿Y por qué está en nuestra casa?» «Ya se va». Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Luego levanté la vista hacia Jonathan. «¿Escuchaste eso? Mi hijo te está preguntando por qué estás en su casa». Jonathan miró al niño apoyado sobre el hombro de su padre, y por primera vez su mirada se quebró. Tal vez por fin comprendió algo. Cecilia ya no era aquella niña de antes, era una madre, y los hijos de esa madre jamás aceptarían a un extraño que quisiera ocupar el lugar de su padre. Finalmente, Jonathan caminó hacia la puerta, se agachó para tomar sus zapatos de cuero y se los puso. Las manos todavía le temblaban. Cecilia permaneció a un lado, sin decir nada. Ninguno de nosotros lo acompañó. Mi hijo mayor seguía en mis brazos, y el menor bajó del sofá y corrió hasta abrazarse a la pierna de Cecilia. Jonathan terminó de ponerse los zapatos y se giró. «Cecilia, cada palabra que dije hoy era verdad». Cecilia lo miró con expresión tranquila. «Sé que lo que dijiste era verdad. De verdad crees que estás enamorado de mí, pero que algo sea verdadero no significa que sea correcto». Jonathan abrió la boca, todavía queriendo decir algo más. En ese momento sonó el timbre. Él se quedó paralizado. Yo también. Cecilia se acercó y miró por la mirilla. Luego se volvió hacia mí con una expresión extraña. «Ven». El guardia de seguridad del edificio subió. Dice que recibió una queja por ruido. Solté una pequeña risa. Yo no llamé. Cecilia también sonrió. Yo tampoco. Los dos miramos a Jonathan al mismo tiempo. Jonathan negó con la cabeza. Yo tampoco llamé. Cecilia abrió la puerta. El guardia de seguridad estaba allí afuera. «Buenas noches». Un vecino llamó para reportar mucho ruido en este apartamento. Así que venimos a revisar. Cecilia se hizo a un lado para que pudiera ver la sala. Puede ver que aquí todo está tranquilo. Los niños están viendo televisión. No estamos haciendo escándalo. El guardia echó un vistazo dentro del apartamento. Luego miró a Jonathan. Probablemente sintió que el ambiente era raro. Tal vez hubo una confusión. Disculpen la molestia. El guardia estaba a punto de irse cuando Cecilia lo detuvo. «Espere un momento. Este señor ya se iba. ¿Podría acompañarlo hasta el ascensor?» El guardia asintió y miró a Jonathan. Jonathan se quedó parado en la entrada, atrapado entre avanzar o retroceder. Miró a Cecilia, luego me miró a mí. Al final no dijo nada, y siguió al guardia hacia el ascensor. Capítulo 8. La puerta se cerró. Cecilia se apoyó contra ella y soltó un largo suspiro. «Estoy agotada». Sacó el teléfono del bolsillo. Abrió WeChat y encontró el perfil de Jonathan. «Bloquear».
Eliminar. Todo de una vez. Sin dudar. Después abrió el historial de llamadas. Encontró el número desconocido e hizo exactamente lo mismo. Cuando terminó, lanzó el teléfono sobre el sofá. Ven, la cena todavía no está lista. Quédate jugando un rato con los niños mientras termino de cocinar. La miré. ¿No vas a explicarme algo? Ella se quedó desconcertada. ¿Explicar qué? ¿Cómo consiguió la dirección de nuestra casa? Cecilia lo pensó un momento. Probablemente se la dio mi tía mayor. Antes no sabía que era él. Un desconocido me agregó a WeChat diciendo que era un vecino de mi infancia. Y después de pensarlo un poco acepté. Luego me preguntó en qué ciudad vivía. Y se lo dije. Después preguntó en qué distrito. Pero eso ya no se lo dije. Aunque quizá encontró alguna pista en mis publicaciones de WeChat. Había fotos de la vista nocturna desde nuestra ventana. Y ese edificio emblemático era demasiado reconocible. Seguramente encontró el lugar gracias a eso. Asentí. Está bien, ve a cocinar. Yo me quedo con los niños. Cecilia se dio la vuelta y volvió a la cocina. Mi hijo menor la siguió pegado a ella como una pequeña sombra. El mayor se bajó de mis brazos y volvió a sentarse frente al televisor. Me quedé en el sofá y tomé el teléfono de Cecilia para revisarlo. De verdad había eliminado todo limpiamente. Luego saqué mi propio teléfono y abrí una aplicación. Era el registro de la cámara de seguridad de la puerta. 18:1, Jonathan apareció frente al apartamento. 18:3, Cecilia abrió la puerta. Al verlo, claramente se quedó sorprendida. Luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. No hubo abrazos. No hubo apretones de manos. No hubo ningún gesto innecesario. Solo la reacción normal de alguien que recibe de repente la visita de un viejo conocido. Guardé el teléfono. En realidad, ni siquiera necesitaba revisar eso, pero aún así lo hice, no porque desconfiara, sino porque quería ver cómo había manejado Cecilia toda la situación. Todo lo que dijo era verdad, desde el principio hasta el final. Y además, lo resolvió de manera todavía más firme de lo que yo había imaginado. Pasé unos 10 minutos viendo dibujos animados con los niños. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Benjamín. Soy Jonathan. Me quedé sorprendido un instante. ¿Cómo había conseguido mi número? Habla. Jonathan guardó silencio durante 3 o 4 segundos. ¿Sabes por qué Cecilia reaccionó tan exageradamente? Porque se siente culpable. Solté una pequeña risa. Continúa. Cuando era niña dijo que le gustaba yo, y no solo una vez. En aquella época me esperaba todas las mañanas en la puerta para ir juntos a la escuela. Ella recuerda perfectamente todas esas cosas, pero no se atreve a admitirlas, porque si las admite, ya no podrá justificar la vida que tiene ahora. Miré a la pequeña cerdita rosa en la televisión. Jonathan, ¿cuántos años tienes este año? 30. ¿Eres 2 años mayor que Cecilia? Sí. Bien. Entonces quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas cuál era tu juguete favorito cuando tenías 6 años? Dudó un momento. Los Transformers. ¿Todavía te gustan ahora? Al otro lado de la línea hubo silencio. Cuando tenías 6 años, te gustaban de verdad los Transformers. Pero ahora que tienes 30, ya no te gustan. Y eso también es real. Los sentimientos de las personas cambian. Quizá cuando tenía 14 años, Cecilia sí te quiso de verdad. Pero cuando empezó a quererme a mí después de los 22, eso también fue real. Tú quieres usar aquel amor de los 14 años para secuestrar emocionalmente a la mujer que vino después de los 22. Entonces, ¿quién es realmente la persona que no la respeta? No hubo respuesta al otro lado de la llamada. Jonathan, hoy viniste a mi casa y dijiste muchísimas cosas, pero, ¿te diste cuenta de algo? En ningún momento le preguntaste directamente a Cecilia nada. Nunca le preguntaste si quería irse contigo. Lo único que hiciste fue decirme que esperabas que me divorciara para cedértela. ¿Qué crees que es Cecilia? ¿Una mercancía que puede transferirse de una persona a otra? Capítulo 9. Del otro lado de la llamada solo se escuchaba una respiración pesada. Una respiración muy pesada. Jonathan, ¿sabes por qué pude casarme con mi esposa? Porque antes de casarnos hablamos absolutamente de todo. Cómo administraríamos el dinero, cómo criaríamos a los hijos y cómo cuidaríamos a nuestros padres cuando envejecieran. Y también hablamos de cómo mantener los límites en una relación. ¿Sabes qué son los límites? Te pondré un ejemplo. Si un amigo hombre muestra interés por ella, ella le dejará claro desde el principio que está casada. Si la otra persona no se controla después de eso, ella lo bloqueará y eliminará. Y si alguien llega hasta nuestra casa, ella lo echará directamente. ¿Sabes por qué hoy pudiste entrar a nuestro hogar? No fue porque ella quisiera verte,
Fue porque no sabía que venías a causar problemas. Ella pensó que solo eras un viejo amigo que venía a ponerse al día después de muchos años. Desde el instante en que ella abrió la puerta, tú ya habías cruzado los límites. Y desde el instante en que ella se dio cuenta, empezó a manejar la situación. ¿Ahora me estás llamando y crees que estoy furioso? No estoy furioso, porque mi esposa manejó todo perfectamente hoy. Lo hizo incluso mejor de lo que imaginaba. Finalmente se escuchó la voz de Jonathan, muy baja, como si las palabras salieran apretadas entre los dientes. No eres digno de ella. Sonreí. Eso no lo decides tú, lo decide ella. La llamada se cortó. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí viendo Peppa Pig con mis hijos. Pero esa noche, después de que los niños se durmieran, fui solo al balcón. Encendí un cigarrillo. No suelo fumar, pero siempre hay una cajetilla guardada en casa para momentos de mucho estrés. Aquella noche fumé 2. Mientras fumaba el primero, simplemente me quedé sentado. Con el segundo, me dije a mí mismo, Benjamín, hace un momento tu corazón se aceleró. No era desconfianza hacia Cecilie, fue que, en el instante en que Jonathan dijo espero que se divorcien, apareció una imagen fugaz en mi cabeza, una sala vacía, sin la risa de Cecilie, sin mis 2 hijos corriendo de un lado a otro, solo yo. Esa imagen duró menos de un segundo, pero la percibí claramente, y me hizo comprender que en realidad no estaba tan tranquilo como aparentaba, solo estaba fingiendo tranquilidad, porque si yo me desmoronaba, Cecilie se pondría todavía más nerviosa. Solté una bocanada de humo y observé cómo se dispersaba en el viento nocturno. Después aplasté la colilla y regresé al dormitorio. Cecilie aún no dormía. Estaba apoyada en la cabecera mirando el teléfono. Me miró de reojo. ¿Fumaste? Sí. ¿Te sientes mal? Lo pensé un momento. Un poco, pero no por ti, por él. Cecilie dejó el teléfono a un lado. Lo sé. Delante de mí fingiste estar muy tranquilo, pero cuando te cambiaste de zapatos pisaste 2 veces el mismo zapato. Me quedé sorprendido. ¿Te diste cuenta? Siempre haces eso cuando estás nervioso. Después de 5 años de matrimonio, ¿de verdad crees que no lo sé? Me senté junto a la cama y sonreí. Entonces, ¿por qué no dijiste nada en ese momento? Porque no podía hacerte quedar mal. Tú necesitabas mantener la compostura delante de Jonathan. Así que yo también te ayudé a mantenerla. Pero cuando volviste, supe que necesitabas un cigarrillo. La miré. Cese. Sí. De verdad tuve miedo por un instante. ¿Miedo de qué? De que dudaras. Cecilie extendió la mano y tomó la mía. No dudé, ni un solo segundo. Lo sé, pero aún así tuve miedo. Porque te importo. Por eso tuviste miedo. Cecilie se apoyó en mí y descansó la cabeza sobre mi hombro. Ven, en el futuro no necesitas fingir delante de mí. Puedes ponerte nervioso, enfadarte o sentir celos. Pero tienes que confiar en mí. Asentí. ¿Está bien? Capítulo 10. Aquella noche me dormí más tarde de lo habitual. No fue por las palabras de Jonathan, fue porque me di cuenta de algo. La razón por la que podía parecer tan sereno y tan competente era porque Cecilie había sostenido todo por mí. Ella manejó la situación con tanta firmeza que yo no necesité enfadarme. Ella marcó los límites tan rápido que yo no necesité sentir celos. Con una sola frase, ven, revisa el registro de la puerta, ya entendí que no hacía falta preguntarle nada más. No era porque yo fuera increíble, era porque ella lo era. Me di la vuelta y observé su rostro dormido. En voz muy baja murmuré, gracias. Ella no despertó, pero la comisura de sus labios se movió ligeramente, como si hubiera sonreído en sueños. Al día siguiente era sábado, salí a comprar comida y, de paso, llevé a mis 2 hijos a sus clases extracurriculars. El mayor estudiaba dibujo, el pequeño, música. De regreso recibí una llamada, era mi suegro. Ven, escuché que ayer alguien fue a su casa. Fruncí el ceño. ¿Quién se lo dijo, papá? La tía mayor de Cecilie me lo comentó. Dijo que un antiguo vecino de la infancia fue a buscarlos y que dijo un montón de tonterías. Cecilie me dijo que no me metiera, pero igual quería preguntar. ¿Todo está bien? Lo pensé un momento. Todo está bien, papá. No se preocupe. Cecilie manejó muy bien la situación. Eso me tranquiliza. Mi suegro hizo una pausa. Ven, quiero contarte algo. Escúchame primero y no se lo digas a Cecilie. ¿Qué pasa? Cuando nos mudamos en aquel entonces, la verdad es que no fue por un traslado laboral. Debía algo de dinero, no era una gran deuda, y luego la pagué, pero Cecilie no lo sabe. Ella siempre creyó que fue porque me ascendieron y me trasladaron. Y ya conoces la boca de su tía mayor.
Cuenta todo a cualquiera. Seguramente ese hombre se enteró por ella. Entiendo, papá. No se lo diré a Cecilie, pero necesito pedirle algo. ¿Qué cosa? Si en el futuro alguien vuelve a preguntarle cosas sobre nuestra familia a la tía de Cecilie, ¿podría decirle que deje de hablar de nosotros con extraños? Mi suegro suspiró. Está bien, hablaré con ella. Después de colgar, me quedé de pie en la entrada del mercado. Más o menos un minuto. Luego entré y compré costillas, pescado y verduras, y volví a casa para cocinar. Cuando llegué, Cecilie estaba limpiando el suelo. Llevaba ropa cómoda de casa, el cabello recogido y rodilleras en las piernas. Me cambié de zapatos y dejé las bolsas en la cocina. Tu espalda no está bien. No deberías limpiar el piso. Yo podía hacerlo al volver. Cecilie ni siquiera levantó la cabeza. ¿Compraste costillas? Sí. ¿Harás sopa? Claro. Ponle bastante maíz. Lo sé. Me até el delantal y empecé a lavar las verduras. Cuando Cecilie terminó de limpiar, se lavó las manos y vino a ayudarme a pelar ajos. La cocina estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido del agua y del cuchillo cortando. Después de un rato, Cecilie habló. Ven, hoy me llamó mi tía mayor. ¿Qué dijo? Dijo que no sabía que Jonathan había ido a decir todas esas cosas. Pensaba que solo quería ponerse al día conmigo. Le dije que en el futuro no le dé mi contacto a nadie. Me dijo que sabía que había cometido un error. Seguí cortando las costillas y asentí. Entonces está bien. ¿Le crees? A ti sí te creo. Cecilie dejó de pelar ajo. Ven, si alguien realmente se enamorara de mí, ¿cómo debería manejarlo para tener verdaderos límites? Lo pensé un momento. Ya lo haces muy bien. Yo siento que todavía no fue suficiente. Cecilie me miró muy seriamente. Después de lo de ayer, siento que debería haberme dado cuenta antes. Cuando me agregó a WeChat y preguntó en qué distrito vivía, tendría que haber sospechado. Y no debería haber publicado esas fotos nocturnas en mis historias. Fui demasiado descuidada. Dejé el cuchillo y me giré hacia ella. Cece. Sí. Ya lo hiciste muy bien. No puedes exigirte prever el futuro. No sabías que la persona que te agregó a WeChat venía a declararse. No sabías que una publicación podía revelar nuestra dirección. No puedes hacer todo perfectamente, pero sí puedes hacer algo importante. Cuando alguien cruza los límites, puedes marcarlos inmediatamente. Y eso fue exactamente lo que hiciste. Cecilie me miró. Sus ojos estaban un poco rojos. ¿De verdad estuvo bien? De verdad estuvo muy bien. Ella se secó los ojos y sonrió. Está bien. Sigue cortando las verduras. No te pongas sentimental. Todavía tenemos que terminar la comida. Sonreí y me di la vuelta para continuar cocinando. Capítulo 11. Pasaron 3 días. Yo pensé que todo había terminado, pero Jonathan no desapareció. Aquella tarde, Cecilie fue al jardín de infancia a recoger a los niños. Cuando volvió, su expresión no era normal. Ven, ¿qué pasó? Jonathan apareció otra vez. Solté el control remoto que tenía en la mano. ¿Dónde? En la entrada del jardín. Estaba al otro lado de la calle mirándome. No le hice caso. Recogí a los niños y me fui. Pero me siguió durante unos 200 metros. Me detuve y me di vuelta para mirarlo. Entonces él también se detuvo. Le dije, Jonathan, si sigues siguiéndome, llamaré a la policía. Y él respondió, solo quería verte. Yo le dije, ya me viste, puedes irte. Entonces me fui rápido con los niños. Y ya no siguió detrás de nosotros. Después de decir eso, Cecilie dejó el bolso en el sofá y se sentó. Ven, ¿tú qué crees que deberíamos hacer? Lo pensé un momento. ¿Le tomaste una foto? Sí. Sacó el teléfono y me la mostró. Al otro lado de la calle, Jonathan estaba parado debajo de un árbol. Llevaba aquella misma chaqueta oscura y el cabello perfectamente peinado. Igual que siempre, pero estaba mucho más delgado, con profundas ojeras, como si llevara varios días sin dormir. Miré la foto en silencio durante unos segundos. La próxima vez que aparezca, llama directamente a la policía. No hables con él, no lo mires. Solo llama al 110. Cecilie asintió. Eso mismo pensé yo, pero también estaba pensando, ¿debería cambiar la ruta para recoger a los niños? No hace falta, negué con la cabeza. Aunque cambies la ruta, encontrará la manera. En situaciones así, solo hay 2 opciones, que él finalmente se rinda o que la policía hable con él. Cecilie suspiró. Tienes razón. Al día siguiente, Jonathan apareció otra vez. Esta vez estaba en la entrada de nuestro residencial. Cuando Cecilie regresó del trabajo, él estaba junto a la caseta de seguridad. Llevaba un ramo de flores en la mano, rosas rojas. Cecilie lo vio.
pero no se detuvo. Siguió caminando directamente hacia la entrada del complejo. Jonathan dio 2 pasos tras ella. Cecille. El guardia de seguridad lo detuvo. Señor, usted no es residente de este complejo. No puede entrar. Jonathan se quedó parado en la entrada, sosteniendo el ramo. Cecille, solo quiero decir una cosa. Cecille se detuvo y se giró para mirarlo. Habla. He pensado mucho estos días. Tienes razón. No conozco a la mujer que eres ahora, pero puedo llegar a conocerla. Dame una oportunidad. Sentémonos a comer y hablemos. Solo una comida. Si después de esa comida sigues pensando que no puede ser, me iré inmediatamente. Cecille lo miró sin mostrar ninguna emoción. Jonathan, no necesitas invitarme a comer. Puedo darte la respuesta ahora mismo. No. Hoy, mañana o dentro de 10 años. La respuesta será la misma. Ya estoy casada. Tengo un esposo maravilloso y unos hijos adorables. La aparición de cualquier persona no cambiará eso. Por favor, vete. Después de decir eso, se dio la vuelta y entró al residencial. Jonathan permaneció inmóvil en la entrada, mientras el ramo de flores iba bajando lentamente entre sus manos. El guardia lo miró. Señor, ya escuchó la respuesta. Váyase. Jonathan permaneció allí cerca de 1 minuto. Luego dejó el ramo sobre el mostrador de la caseta de seguridad y se marchó. Esa noche, Cecille me contó lo ocurrido. Yo le dije, lo manejaste muy bien. Ella respondió, en realidad pensé en llamar directamente a la policía. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no tuvo ningún comportamiento agresivo. Solo estaba parado afuera. No gritó ni intentó entrar a la fuerza. Temí que, aunque llamara a la policía, no pudieran hacer nada. Asentí. Tienes razón, pero si vuelve a pasar una vez más, sin importar si actúa de forma agresiva o no, llama a la policía. Al menos quedará un registro oficial. ¿Está bien? Capítulo 12. Pasaron otros 5 días. Jonathan no volvió a aparecer. Pensé que finalmente se había rendido, pero en la noche del 6º día recibí un mensaje de texto, de un número desconocido. Benjamín, no voy a rendirme. Puedes llamar a la policía, insultarme o despreciarme, pero en toda mi vida, Cecille es la única ilusión que me queda. Sin ella, vivir no tiene ningún sentido. Leí el mensaje y no respondí. Le hice una captura de pantalla y la guardé. Después se lo enseñé a Cecille. Ella se quedó en silencio durante mucho tiempo después de leerlo. Ben, ¿crees que podría hacer alguna locura? ¿Estás preocupada por él? No estoy preocupada por él. Estoy preocupada de que, si le pasa algo, terminen culpándonos a nosotros. Entonces su familia y los antiguos vecinos dirán que fue por mi culpa. Lo pensé un momento. Tienes razón. Por eso mismo debemos acudir a la policía. No para que lo arresten, sino para dejar constancia oficial, para demostrar que no lo provocamos. No lo amenazamos ni hicimos nada fuera de lugar. Es él quien está acosándonos. Cecille asintió. Está bien, mañana iré a la comisaría. Al día siguiente, Cecille fue a la estación de policía de nuestro distrito. El agente que la atendió escuchó todo y tomó declaración. Luego dijo, por ahora, el comportamiento de esta persona todavía no alcanza para una sanción administrativa, pero podemos llamarlo y darle una advertencia. Cecille respondió, gracias. Aquella misma tarde, la policía llamó a Jonathan. No sabemos qué le dijeron, pero después de eso, Jonathan desapareció durante 10 días. No hubo mensajes, no hubo llamadas. No volvió a aparecer cerca del jardín de infancia ni en la entrada del residencial. Pensé que por fin todo había terminado, pero al 11º día, la tía mayor de Cecille volvió a llamar. Cece. Jonathan vino a buscarme otra vez. Se presentó en mi casa llorando desconsoladamente. Dijo que te extraña tanto que ya no puede soportarlo, y que si no te ve una última vez, no podrás seguir viviendo. Le dije que ya estabas casada, pero respondió que lo sabía y aún así no podía olvidarte. Tu tía se ablandó un poco y trató de consolarlo. Él dijo que solo quiere verte una última vez, pedirte perdón en persona y luego irse. Después de escucharla, Cecille respondió, tía, no puedes dejar que vuelva a buscarme. Si quiere disculparse, ya recibí sus disculpas. No necesito verlo. Dile que, si vuelve a buscarme otra vez, solicitaré una orden de protección, y entonces la policía ya no vendrá a verme a mí, sino a buscarlo a él. La tía suspiró del otro lado de la llamada. Cece, ¿por qué no lo ves solo una vez? El pobre da mucha pena. Tía, la voz de Cecille se volvió fría. Que él de pena no es culpa mía. Es consecuencia de sus propias decisiones. No puedo destruir mi familia solo porque me dé lástima. Tú lo defiendes,
¿Pero alguna vez pensaste en cómo me siento yo? Si Benjamín llegara a malinterpretar algo, mi familia se rompería. Y entonces, ¿quién se compadecería de mí? La tía se quedó callada. Después de un largo silencio, finalmente dijo, «Está bien, tu tía entiende, no volveré a intervenir». Después colgó. Cecilia lanzó el teléfono sobre el sofá. «Estoy furiosa. Mi tía simplemente no entiende lo que son los límites. Siempre cree que sentir lástima por alguien es hacer una buena acción, pero no entiende que, a veces, compadecer a alguien puede terminar perjudicándote a ti y también a esa persona». Me senté a su lado sin hablar. Cecilia me miró. «¿Por qué estás tan callado?» «Estoy pensando en algo». «¿En qué?» «Jonathan ya no tiene familia. Su abuela murió y sus padres no se ocupan de él. Estos 13 años no ha vivido una vida normal. Puso toda su esperanza en ti. Para él, que lo rechaces equivale a negar el sentido completo de esos 13 años». Cecilia me observó atentamente. «¿Lo estás compadeciendo?» «No lo estoy compadeciendo. Lo estoy analizando. Compadecerlo haría que nos ablandáramos. Y si nos ablandamos, le daremos esperanza. Y darle esperanza solo hará que se hunda todavía más. Al final terminará haciéndose daño él y también nos hará daño a nosotros. Por eso no podemos sentir lástima por él». Capítulo 13. Cecilia sintió. «Tú lo tienes más claro que yo». «No, eres tú quien actuó con más claridad. Yo solo estuve pensando las cosas. Tú fuiste quien estuvo al frente enfrentándolo». Pasó otra semana. Jonathan no volvió a aparecer. Pensé que finalmente se había ido. Pero un día, mientras Cecilia revisaba el teléfono, de repente se quedó inmóvil. «Ven, mira esto». Me entregó el teléfono. Era una publicación de Jonathan. Pero, ¿no lo había bloqueado y eliminado? Mi prima me la envió. Tomé el teléfono y miré la publicación. Jonathan había subido una foto de un aeropuerto. El texto decía: «Dejo esta ciudad en la que esperé durante 13 años. Hay personas destinadas a vivir solo en los recuerdos. Te deseo lo mejor». Debajo, alguien había comentado: «¿Qué pasó?». Y él respondió: «Una historia de amor que nunca llegó a comenzar ha terminado». Cecilia terminó de leer y mostró una expresión complicada. ¿Está actuando como el protagonista de un drama romántico? Le devolví el teléfono. ¿Y tú qué crees? Creo que está actuando para sí mismo. ¿Por qué? Porque si realmente lo hubiera superado, no publicaría nada. Cuando alguien de verdad deja algo atrás, lo hace en silencio. Publicarlo para que todo el mundo lo vea tiene un subtexto muy claro. Pregúntenme qué pasó. Quiero contar una larga historia. Cecilia soltó una carcajada. Tienes toda la razón. Por eso fue necesario bloquearlo. Él desaparecerá solo, porque su amor profundo necesita espectadores. Y ya no le queda ninguno. Cecilia recuperó el teléfono. Mi prima dijo que Jonathan le da mucha pena. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que la lástima no es un pase libre, que sentir pena por alguien no significa que tenga derecho a destruir mi familia. Asentí. ¿Y qué respondió tu prima? Dijo que yo estaba exagerando, que él solo se había declarado. Entonces le respondí: prueba tú a que un hombre aparezca en tu casa y, delante de tu marido, le pida que se divorcie de ti. Después me dice si te parece algo sin importancia. Me reí. ¿Y qué respondió? Ya no contestó más. Una semana después, una noche, Cecilia y yo estábamos acostados en la cama. Los dos niños ya dormían. El aire acondicionado estaba a 24 grados y la manta nos cubría hasta el pecho. Cecilia se dio la vuelta para mirarme de frente. Ven, quiero preguntarte algo. Pregunta. Si aquel día yo no hubiera manejado bien la situación, ¿qué habrías hecho? Lo pensé un momento. ¿Qué entiendes por no manejarlo bien? Por ejemplo, si hubiera dudado. ¿Dudado sobre qué? Sobre si irme con él o no. Guardé silencio durante 3 segundos. Si hubieras dudado, yo lo habría sabido. ¿Y luego? Luego nos habríamos sentado a hablar. ¿Hablar de qué? De por qué dudaste, de si había algún problema entre nosotros que necesitáramos resolver. Si era un problema de nuestra relación, lo resolveríamos juntos. Y si no era un problema de nuestra relación, sino algo tuyo, entonces tendrías que resolverlo tú. ¿Y si no pudiera resolverlo? Miré el techo. Entonces nosotros ya no podríamos seguir adelante. Capítulo 14. Cecilia no dijo nada. ¿Recuerdas aquella larga conversación que tuvimos antes de casarnos? Sí, la recuerdo. Dijiste algo en aquel entonces. Dijiste. Cecilia terminó la frase por mí. Puedo aceptar que no me ames, pero no puedo aceptar que digas que me amas mientras mantienes algo ambiguo con otra persona. Exacto. Y también dije que la contraseña de la puerta de casa solo la sabríamos nosotros dos. Cecilia sintió. Después hablamos de qué.
Si alguien iba a venir a casa, debía avisarse con anticipación, incluso si eran nuestros padres. Sí, en aquel momento hicimos muchas reglas, no porque tuviera miedo de que me fueras infiel, sino porque sabía que las grietas en un matrimonio siempre empiezan con cosas diminutas. Pensar que no pasa nada por comer a solas con alguien del sexo opuesto. Pensar que no pasa nada por hablar con un antiguo amor. Pensar que no pasa nada si alguien te lleva a casa cuando has bebido demasiado. Pensar que no pasa nada por abrazarse mientras se llora. Pensar que no pasa nada por tomarse de la mano. Pensar que no pasa nada por un beso en la mejilla. Y cuando finalmente uno piensa que acostarse juntos tampoco importa, ya es demasiado tarde. Cecilia enterró el rostro en la almohada. Cuando dijiste todas esas cosas en aquel entonces, pensé que eras demasiado racional, pero después entendí que tenías razón. Los límites no son cadenas que restringen la libertad, son los muros que la protegen. Un patio sin muros termina siendo pisoteado por cualquiera. Le acaricié el cabello. Cecilia, sí. Gracias. ¿Gracias por qué? Gracias por no haber dudado aquel día. Cecilia levantó la cabeza de la almohada y me miró. No es que no dudara, es que ni siquiera pensé en dudar. Desde el momento en que Jonathan dijo aquellas palabras, solo tuve un pensamiento en la cabeza. ¿Qué pensamiento? Dios mío, ¿y si mi esposo me malinterpreta? Me reí. La verdad es que no te malinterpreté, pero sí pensé en algo en ese momento. ¿En qué? Pensé, si un día apareciera una mujer diciendo que ha estado enamorada de mí durante años, ¿qué sentiría Cecilia? Cecilia se incorporó en la cama. ¿Y qué crees que sentiría? La miré. Abrirías la puerta. La dejarías entrar. Escucharías lo que tiene que decir y luego le dirías tranquilamente, Benjamín es mi esposo. Por favor, márchese. Cecilia negó con la cabeza. Te equivocas. Ni siquiera la dejaría entrar. La escucharía en la puerta y luego diría, bien, ya entendí, adiós. Y cerraría la puerta. Ni siquiera habría registro de apertura. Me quedé sorprendido un instante. Eres mejor que yo. Cecilia volvió a acostarse. Por supuesto, porque soy tu esposa. Apagué la luz. La habitación quedó a oscuras. Solo se escuchaba suavemente el sonido del aire acondicionado. Pasaron unos 15 minutos y pensé que Cecilia ya se había dormido. Entonces habló de repente. Ven, ¿crees que soy una buena esposa? Solté una carcajada. Claro que sí. Si no fueras tú quien mantiene esta familia en orden, ¿cómo podría un chico de pueblo como yo haber llegado a director a los 33 años? Duerme ya. Buenas noches. Capítulo 15. Un mes después, la tía mayor de Cecilia vino de visita a nuestra casa. Trajo una caja de leche y una bolsa de frutas. La tía se sentó en el sofá, mirando por todas partes. Cece, tienes la casa muy limpia. Cecilia le sirvió un vaso de agua. Tía, toma agua. La tía tomó el vaso y me miró. Ven, no te enojaste aquel día, ¿verdad? Sonreí un poco. ¿Por qué habría de enojarme? Es sobre Jonathan. No fue alguien que yo te presentara. Él mismo vino a buscarme. Solo me preguntó en qué ciudad estaba Cece. No le di la dirección exacta. Tal vez la encontró por su cuenta. Cecilia escuchaba al lado sin decir nada. La tía siguió hablando un buen rato, casi todo sobre chismes del pueblo. Quién se había casado, quién se había divorciado, quién había tenido un bebé gordito. Cuando estaba por irse, la tía tomó la mano de Cecilia. Cece, déjame decirte algo aunque no me corresponda. Ese Jonathan, en realidad también es un chico muy desafortunado. Después sus padres se divorciaron y cada uno formó otra familia con nuevos hijos. Él siempre vivió con su abuela. Su abuela falleció hace 2 años y desde entonces está completamente solo. Tal vez te buscó porque ya no tiene familia y quería encontrar un apoyo emocional. Después de regresar, cayó gravemente enfermo y estuvo más de 10 días hospitalizado solo. Ni siquiera tenía a alguien que lo cuidara. La tía fue a verlo una vez. Estaba tan delgado que casi no parecía él. Cecilia escuchó y guardó silencio durante 2 segundos. Tía, que él sea desafortunado no es culpa mía. Hay muchas personas desafortunadas en el mundo. No puedo convertirme en el apoyo emocional de cada una de ellas. Tengo mi propia familia y mis propias responsabilidades. La tía suspiró. Sí, tienes razón. La tía dejará de entrometerse en estas cosas. Después de despedirla, Cecilia cerró la puerta. Se apoyó en ella y soltó un largo suspiro. Ven, ¿crees que fui demasiado cruel? La miré. Si no fueras dura con él, entonces estarías siendo injusta contigo misma, conmigo y con nuestros hijos. Cecilia lo pensó un momento. Tienes razón. Tomó el trapeador y limpió el suelo por donde había pasado la tía. No era por desprecio. Simplemente era una costumbre suya.
Antes de dormir, Cecilia estaba mirando el teléfono. De repente soltó un ¿Qué pasa? Jonathan también eliminó a mi prima de sus contactos. Desapareció por completo. Tal vez encontró un nuevo apoyo emocional. Cecilia dejó el teléfono sobre la mesita de noche. Espero que no moleste a esa nueva persona. La miré. ¿Todavía estás pensando en él? Ella negó con la cabeza. No, solo estaba pensando en algo. ¿En qué? Si Jonathan hubiera tenido límites desde el principio, no habría venido a buscarme. Si mi tía hubiera tenido límites, no le habría contado mi situación a un extraño. Y si yo hubiera tenido límites, debería haberle cerrado la puerta desde la primera frase que dijo. Ya lo manejaste muy bien, pero podría haberlo hecho mejor. Cecilia se dio la vuelta y quedó mirando el techo. Si vuelve a pasar algo así, cerraré la puerta antes de que diga una sola cosa inapropiada. ¿Estás segura de que podrás identificarlo? Sí. ¿Cómo? La mirada de un hombre no puede mentir. Cuando Jonathan estaba en la puerta, debí haberme dado cuenta. La forma en que me miraba no era la de alguien viendo a una vieja vecina. Era como si estuviera mirando un tesoro que había recuperado después de perderlo. En ese momento sentí que algo no estaba bien, pero pensé que tal vez simplemente era una persona muy entusiasta. No debí pensar eso. Debí confiar en mi intuición. Miré su perfil de lado. Está bien, la próxima vez confía en tu intuición, aunque sería mejor que no hubiera una próxima vez. Cecilia sonrió. Entonces tienes que prometerme algo. ¿Qué cosa? Promete que no dejarás entrar en casa a ninguna mujer que tenga interés en ti. Lo prometo. Y no solo no dejarla entrar. Tampoco puedes agregarla a WeChat. Tampoco salir a comer a solas con ella. Ni hablar de trabajo a solas. A menos que haya otros compañeros presentes. Y tienes que contármelo de inmediato. Yo también te lo contaré de inmediato. Capítulo 16. Repetimos esas palabras otra vez, como si fueran un ritual. 3 días antes de nuestra boda, habíamos dicho casi exactamente lo mismo. En aquel entonces, estábamos sentados sobre la cama de nuestro pequeño apartamento alquilado, con una hoja en blanco extendida frente a nosotros. En esa hoja, escribimos muchos acuerdos de límites. Luego firmamos nuestros nombres y presionamos nuestras huellas dactilares sobre ella. Ese papel todavía sigue guardado dentro de un cajón incluso ahora. No porque tengamos miedo de que la otra persona rompa el acuerdo, sino porque fue el primer ladrillo de nuestro matrimonio. Al día siguiente, Cecilia sacó ese papel del cajón. La hoja, que antes era blanca, ya se había amarilleado un poco con el paso del tiempo. La letra en ella era mía, escrita con bolígrafo azul. Regla 1. La contraseña de la casa pertenece solo a nosotros dos. Hasta que los niños crezcan, nadie más puede conocerla. Regla 2. Cualquier amigo del sexo opuesto que visite la casa debe ser informado con anticipación, y la otra persona debe estar de acuerdo antes de permitirle entrar. Regla 3. Cualquier comida privada a solas con una persona del sexo opuesto debe reportarse de antemano, y no se permiten habitaciones privadas ni lugares apartados. Regla 4. Exparejas, primeros amores, relaciones ambiguas y personas similares no deben mantenerse en contacto. Si ocurre contacto, el estado civil debe dejarse claramente establecido. Regla 5. Los historiales de chat con personas del sexo opuesto no deben eliminarse deliberadamente, porque eliminarlos es precisamente lo que genera sospechas. Regla 6. Si cualquiera de los acuerdos anteriores es violado, la otra persona tiene el derecho de reevaluar el matrimonio. Nuestras dos firmas estaban escritas una al lado de la otra debajo de las reglas. Debajo de la firma de Cecilia, ella había dibujado un pequeño corazón. En aquel entonces, tenía 23 años y aún conservaba rastros de inocencia juvenil. Ahora, cuando firma su nombre, ya no dibuja corazones. En cambio, puede bloquear y eliminar a una persona que cruce los límites en un solo segundo. Mucho más útil que un corazón. Doblé cuidadosamente el papel y lo volví a guardar dentro del cajón. Guárdalo. Podemos enseñárselo a nuestros hijos en el futuro. Cecilia sintió y cerró el cajón. Ben, ¿crees que Jonathan volverá otra vez? Lo pensé por un momento. No. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta de algo. ¿De qué? La Cecilia de sus recuerdos y la Cecilia real no son la misma persona. La Cecilia que él amaba solo existía en sus recuerdos. Cuando vino a buscarte, estaba intentando convertir el recuerdo en realidad, pero la realidad le dio una bofetada en la cara. Ahora entiende que la verdadera Cecilia no es la persona que él imaginaba. Cecilia guardó silencio durante un rato. Cuando lo dices así, casi vuelvo a sentir lástima por él. Puedes sentir lástima por él, pero no dejes que él lo sepa. ¿Por qué?
Porque tu compasión podría convertirse en esperanza para él. Incluso la más mínima amabilidad sería magnificada en su mente como una señal de amor. Con personas así, si no puedes darles todo, entonces no les des ni siquiera un poco. Cecilia me miró. Eso suena cruel, pero es la verdad. Entonces, ¿ahora sabes qué hacer? Lo sé. ¿Qué? No sentir lástima por él, no contactarlo, no pensar en él, borrarlo completamente de mi memoria, tan rápido como borraste su historial de chat. Incluso más rápido que eso. Capítulo 17. 2 meses después. Ben. ¿Sabes qué fecha es hoy? 17 de octubre. No, me refiero a si sabes qué más es hoy. Pensé por un momento. ¿Qué? Hoy se cumplen exactamente 2 meses desde el día en que Jonathan me agregó en WeChat. Mi mano se detuvo a mitad de camino mientras servía el té. ¿Todavía recuerdas eso? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Por qué? Porque ese día fue la prueba de los límites de mi matrimonio. Y obtuve una puntuación perfecta. Me reí. Cecilia caminó hacia mí y se apoyó en mi hombro. Ben, ¿sabes cuál es la parte más importante de los límites? No es cómo manejas los problemas después de que ocurren. Es evitar que los problemas sucedan desde el principio. Asentí. Ya has hecho eso. No completamente. Cecilia habló con seriedad. El hecho de que Jonathan pudiera agregarme en WeChat significa que la configuración de mi privacidad no era lo suficientemente estricta. El hecho de que pudiera encontrar nuestra dirección significa que las fotos que publiqué revelaban demasiada información. El hecho de que lograra entrar en nuestra casa significa que no lo rechacé inmediatamente. Todas esas cosas podrían haberse manejado mejor. Ya lo hiciste muy bien, no lo suficientemente bien. Cecilia sacó su teléfono y tocó la pantalla varias veces. Mira, me entregó el teléfono. Era la página de configuración de privacidad de WeChat. Debajo de formas de agregarme. Todas las opciones estaban desactivadas. Búsqueda por número de teléfono desactivada. Búsqueda por ID de WeChat desactivada. Agregar mediante grupos desactivado. Escaneo de código QR desactivado. De ahora en adelante, nadie podrá encontrar mi WeChat de ninguna manera, excepto tú. La miré. Entonces, ¿cómo se supone que agregarás nuevos amigos en el futuro? No necesito nuevos amigos. Ya tengo suficientes amigos. Más que suficientes. Una persona extra solo se sentiría como energía desperdiciada. La miré a los ojos durante 3 segundos. Luego me di la vuelta y la abracé con fuerza. Cece. ¿Alguna vez te he dicho que casarme contigo fue el mejor negocio de mi vida? Sí, ya lo has dicho. ¿Y tenía razón? Sí. Ella soltó una risa suave y se recostó contra la silla. Yo también creo que casarme contigo valió la pena. ¿Por qué? Porque confías en mí. Cuando Jonathan dijo todas esas cosas, no perdiste el control, no me interrogaste, solo miraste mis ojos y me hiciste una pregunta. Cece, ¿qué está pasando? Esa sola frase me dijo que confiabas en mí. Si hubieras explotado inmediatamente de ira o hubieras empezado a cuestionarme, tal vez habría sentido que, después de 5 años de matrimonio, ni siquiera teníamos la confianza más básica, y entonces quizá realmente habría considerado la propuesta de Jonathan, no porque me gustara él, sino porque habría sentido que no me amabas lo suficiente. Me quedé congelado por un momento. ¿Hablas en serio? Muy en serio. La confianza es la forma más elevada del amor. Tú me amas, por eso confías en mí, y como yo también confío en ti. Ni una sola vez consideré irme con él, ni siquiera por un segundo. El viento entró desde el balcón, agitando el cabello de Cecilia. Extendí la mano y acomodé los mechones detrás de su oreja. Cece. Por el resto de nuestras vidas. Tenemos que seguir así. Tenemos que seguir confiando el uno en el otro y protegiendo juntos nuestros límites. No le daremos a nadie la oportunidad de destruir nuestra familia. Cecilia me miró, con los ojos brillando. Está bien,